Muy buenos días. Ahora vamos a ver cómo funciona un país o un estado. Vamos a tratar de verificar o conversar eh, sobre cómo es que un país funciona y cómo se organiza. Como todo país, ¿no? Que necesita un planeamiento, un desarrollo nacional, trata de ver la manera cómo se organiza la economía y cómo puede trabajar en sí mismo. La primera idea es que todos los países están conformados como una sociedad y que contienen dentro de ellos familias, organizaciones, ¿no? Y gobierno. Esos algunos autores, y voy a tratar de ponerlo de una manera un poco más sencilla para que se pueda comprender con mayor facilidad. La idea es ver cómo es la dinámica de la economía y el gobierno. Como hemos mencionado, las familias forman parte de la sociedad y estas familias subsisten en una sociedad en base a su propio desarrollo, su propio trabajo, ya sea transformando la materia prima de propios o sembrando o fabricando o recolectando. Así empezaron. Pero conforme se fue transformando la familia, fue pasando el tiempo, algunas se fueron especializando, a tal punto que hubo alguien que hizo de comerciante, mercader o empresario. Y aparecieron como empresa, ya sea unipersonal o asociada, como fuera. ¿Qué hacían estas empresas? Hacer algunas cosas que la familia ya no podía hacer. Básicamente recibir materia prima y transformarla o dar un servicio que ellos no daban. Y primero se hacía trueque, después ha venido el dinero, ya no se hace trueque, sino compra y venta, se hace comercio, negocio. Entonces las familias, ¿qué hacen normalmente? ¿Y las empresas qué hacen? Las empresas para fabricar necesitan materia prima y fuerza de trabajo. La materia prima la consiguen ellos, la compran, pero con la fuerza de trabajo la van a transformar en productos. A cambio de ese producto transformado, la empresa les devuelve un dinero, les paga, ¿no? Y esa empresa con ese trabajo de materia prima hace productos y se los vende a las familias también. Y las familias con ese dinero que han recibido pagan la venta o la compra de las cosas. Eso es lo genial. Antes se hacía trueque, pero hoy se hace. Pero en ese mecanismo de trocar las cosas a través del dinero, trabajo, ¿no? Y transformación de la materia prima, algunas familias tienen un buen ingreso y obtienen algunas facilidades, tienen renta, ¿no? Y bueno, otras empresas también les va muy bien y empiezan a tener utilidades más allá de las que se había pensado y tienen utilidades. Ambos tienen ahorros, algunos tienen dinero. Y la empresa está encantadísima de atender a la familia en lo que es su negocio. Pero hay algunas otras cosas que la familia no la tiene y que no se la dan la empresa, como decir la formación religiosa, la educación, no, la salud, atender a los viejitos, atender a los ancianitos, a los pobres, atender a los desastres. Eso no lo quieren hacer. No es negocio, porque todo el mundo va a pensar que le ayuden, como se hacía antes. Antes, en lugar de empresa, había personas que ayudaban. Entonces, para eso, darse cuenta que hay familias y hay gente que le gusta ayudar a la comunidad. Entonces, a esas personas que ayudan a la comunidad para que vivan mejor, se les llama los representantes, los eligen, ¿no? Y aparecen los gobiernos, las instituciones, que se ocupan de dar servicio. En un momento es gratuito. Son las mismas familias que constituyen sus gobiernos y ellos mismos colaboran, ¿no? O las mismas empresas que colaboran. Hacen donaciones, arreglos, ¿no? Hacen la caridad, ¿no? Diferentes formas de caridad. Pero es tan grande el tiempo y el momento que ya no es posible hacer eso. Y sucede que se constituye en un mecanismo ya también de trocar dinero con cosas. Y entonces le dice, Señor, tú tienes riqueza, tienes dinero, pero hay gente pobre que no tiene con qué comer. Entonces, ¿qué te parece? Si pagas un impuesto y yo a cambio de eso
Con ese impuesto le doy a las familias que no pueden, la educación que necesitan, la salud que necesitan. Te doy en servicios para todos los demás. El que tiene su plata no hay problema, pero la contribución de esa renta permite que los que no tienen obtengan los servicios que necesitan. Así, una familia de obreros recibe una buena educación, una buena salud y tiene buenos obreros para que trabajen bien. Le va a convenir a la empresa también porque tiene mejores trabajadores, mejor educación, mejor salud, mejor todo mejor. A la familia también. Pero la empresa también tiene sus problemas. Él puede atender un montón de cosas, pero hay cosas que no las puede hacer él. Ellos no pueden hacer carreteras y pistas. No pueden tener alguien que les cuide, tienen que tener su propio guachimán que vaya con las cosas cuidando, su caravana cuidando las cosas que no le tiren, no se las roben. Entonces, en ese sentido, también sucede que le dicen, señor, pague usted unos impuestos y nosotros también le damos servicio público. Le damos pistas, carreteras, seguridad, luz eléctrica, tantas cosas que son necesarias, agua, ¿no? Aeropuertos, que no lo hace no lo puede hacer la familia, lo hace la empresa tampoco, pero el gobierno sí puede. Entonces, así en ese sentido, ambos son beneficiados. Fíjense ese mecanismo familia, empresa, empresa, familia, ¿no? Genera un mecanismo de impuestos y que con ese impuesto se distribuye y se redistribuye la riqueza. Los impuestos es la riqueza, no es la riqueza personal, esta es la riqueza del país. Es esa la que se distribuye. Sobre eso es lo que se está hablando de la distribución democrática. No quitarle la empresa, no, sino que ver cómo usamos los recursos del Estado. Si los usamos en favor de las empresas y le dejamos a la familia abandonada, estamos haciendo mal. La idea es algo interesante. Fíjense que la lógica establece que la familia con ese dinero que tiene escoge el mejor producto para comprarlo. Y entonces el trabajador, la empresa también elabora el mejor producto para venderlo. Y al mismo tiempo exige el mejor empleado. Pero poco a poco va trabajando el tiempo y la calidad del producto va haciéndose tan bueno y tan fuerte que de repente lo puedes vender a otro lugar, ¿no? Y entonces terminas vendiendo a otro lugar. Eso es lo que se llama la exportación. Productos. Pero ¿qué ha pasado? Con ese dinero que entra también igual. Sirve con este dinero para tener utilidades, pero también sirve para pagar a más gente acá. O sea que cuando se produce en el extranjero, se produce más en el país. Más gente vive mejor. Cada vez que vendemos un producto del extranjero se está pagando el trabajo de todos los peruanos o de todos los miembros del país. Entonces es importante la exportación, sí, es muy buena, ¿no? Juega un papel importante, de tal forma que puede entenderse. Sucede entonces que este trabajo del gobierno resulta un trabajo importantísimo, porque estos gobiernos pueden entrar a ser también empresarios y también pueden entrar a formar parte de la familia. Van a regular todas esas cosas. Estamos hablando solamente de la economía, porque hay muchas más cosas. La economía es un sector, pero vamos a ver varios sectores más que trabaja el gobierno. Ahora veamos cómo es que funcionan esos gobiernos, ¿no? Cómo es que hacen la tarea esos gobiernos. Cómo se organizan. Y existen muchas teorías y prácticas al respecto. Voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, ¿no? La primera idea es que es la más antigua, es que los gobiernos se organizan como monarquía. Y se llama monarquía cuando el gobierno descansa en el mayor propietario de los bienes y servicios de un país. Vale decir, por eso que es hereditaria, vale decir, descansa en aquel señor o aquellos señores que tienen dueños de toda la propiedad. Algunas personas que fueron comprando o vendiendo a razón de negocio, ¿no? Los bienes del país o las ciudades. Entonces, cuando uno habla del rey de fulano tal sitio o del duque de tal sitio, es que es dueño de todos esos sitios, como una hacienda que se compra otra hacienda y otra hacienda y se hace un latifundio enorme y llega a ser un país.
¿no? Entonces, ese se llama rey, es uno de los príncipes o de uno de los duques que se hace presidente entre ellos y se encarga del manejo de todo el país. Ahí va a manejar la tranquilidad de sus habitantes, ¿o no? Dependerá cómo regule ellos, ¿no? Otra forma de gobernar, de hacer este tipo de trabajo, es precisamente la tiranía o dictadura, que es cuando el gobierno descansa en quien no tiene las propiedades ni la voluntad popular. Es alguien que se impone por la fuerza y hace la función de gobierno, regula las actividades de gobierno, no regula quién hace empresa, quién no hace empresa, no es como maneja la sociedad. La otra forma, que también subsiste hasta ahora también, es la monarquía democrática, la mayoría son así ahora, que es aquella que descansa en el mayor propietario, pero que es regulada en un parlamento elegido. Entonces la monarquía es hereditaria, que son las propiedades de los bienes privados, y es regulada por un parlamento elegido democráticamente. Entonces el rey no puede hacer todo lo que le da la gana. Puede hacer todo lo que le da gana con su plata, pero no con la plata de los demás. Entonces eso lo controla el parlamento, ¿no? Y también la que ahora está de moda, la que hoy nos usamos bastante, es la democracia. Cuando el gobierno descansa sobre quien no tiene las propiedades, pero tiene el aval de la voluntad popular. Esa es una democracia. Fíjense que estamos hablando de monarquía, tiranía, democracia, monarquía. No estamos hablando en la forma de cómo gobiernan, están como organizados. La forma de cómo gobernar la vamos a ver ahorita, vamos a completar. Esto se hace a través de modelos de gestión gubernamental. Y hay el rol de control del gobierno. El gobierno tiene que ver qué hace la familia y qué hace la empresa. Entonces, en ese sentido, hay unos gobiernos que se llaman liberales, cuando los actos de servicio público son encargados a las familias, a los empresarios o al sector privado. El gobierno no se mete en nada. Ya se da normas y cada uno se ve cómo se las arregla. Vale decir, el servicio público se le encarga al privado. Lo que antiguamente, cuando era niño, hacían eso. Una hacienda, el hacendado estaba obligado a darle educación, a darle comida, transporte, salud, todo. Y se lo descontaban a los empleados, se lo descontaban los impuestos del país. Y chao. Había la escuela fiscalizada, el hospital de la hacienda, la fonda, todo, alimentos, todo de la hacienda. Pero cada cosa que hacía a nombre del Estado se lo descontaban los impuestos. Forma de trabajar. La otra forma es la intervencionista. Es cuando las actividades del sector privado son hechas por el gobierno. Es el otro lado. Algunas actividades de producción las hace el gobierno ya. Algunas actividades de negocio las hace el gobierno. Las hemos visto muchas. Hay hasta ahora Petro. Hay un montón de empresas que son del Estado. Cuando el gobierno entiende que es necesario. Hay muchas formas por qué hacer que es necesario. A veces es estratégico porque nadie lo quiere hacer. Como en el caso del agua, nadie lo quiere hacer. O la basura, nadie lo quiere hacer. Es estratégico. O como también es estratégico por solamente el Estado lo debe tener. No, esas cosas para que no haya el abuso, ¿no? Eso lo define cada gobierno. No lo define de la democracia, ni nada. Cada gobierno, la forma de gobernar. Eso no tiene nada que ver con la monarquía, ni con la sociología, ni la democracia. No tiene nada que ver. Es la forma en que el gobierno se maneja. La constitución y su gobierno, ¿no? Bien, lo importante de esto es darse cuenta que la verdad es que el modelo de gestión de gobierno no importa mucho si se cumplen los objetivos de supervivencia de cada nación. Si el gobierno es intervencionista y todos están bien, y todos viven bien, todos tienen sus facilidades, todos son libres de vivir bien, ok. Si el gobierno es liberal y lo deja a todo el mundo que haga lo que sea, contar que todos vivan bien, no hay problema. El problema que sucede es cuando las personas, los humanos, los gobernantes, hacemos una gestión mala de la gestión. Y esta gestión del gobierno no satisface la necesidad de la comunidad, del pueblo, de la nación. Ahí viene el lío. ¿Por qué? Cuando no se satisface, la gente protesta. Y hay muchas formas de protestar.
Entonces la insatisfacción es muy seria. Provoca las comunidades o habitantes, entran en desborde social o violencia. Desborde social significa que no hacer lo que dice el gobierno, hacer lo que a uno le place, o también entrar en violencia. Yo le quito al otro lo que tiene, ¿no? Y así cosas como esas. Entonces, eso es cierto, pero también es cierto que no solamente es en un país, sino que también puede ser generado por otros países. Porque cuando la insatisfacción de tu vecino hace que estén mal y tengan en violencia contigo, es un problema. Si tu vecino vive mal y tú vives bien, ¿qué va a pasar? Van a querer quitarte lo que tienes. Si tú gobiernas bien y el otro gobierna mal, pues estas cositas hay que tener cuidado, ¿no? No se trata solamente de que la idea, solamente de cómo debe ser, sino que al momento de ejecutar puedes hacer insatisfacción y puede generar en violencia y puede ir a otro país, ¿no? Ahora, ¿cómo es que esto se paga? ¿Cómo se financia? Bueno, hay muchas formas de pagarlo. La primera manera es mediante recaudación de tributos. Pagas tus impuestos y se da el servicio público. La segunda forma es mediante cobro de tasas o derechos. Te cobro una parte de lo que vale el trabajo que vamos a hacer, que es el servicio público, y listo. Y tú pagas una parte y yo pago otro. Por ejemplo, el caso de educación. La educación dice en nuestro país, la educación debe ser gratuita. La educación implica que el alumno salga de su casa, vaya en su pasaje, compre su uniforme, compre sus útiles, atienda su clase, tenga sus instrumentos, tenga sus equipos, escuche su clase, haga sus prácticas, un salón, un ambiente, su profesor, todo tiene que estar pagado, todo es gratuito. Bueno, nuestra educación es gratuita, pero tiene que pagarse una tasa. A veces se paga, haber hecho una seña, 10 soles o 15 soles, pero es gratuita solamente la enseñanza nomás. La otra parte no es. Tú tienes que pagarte tus pasajes, tú ponerte tu uniforme, comprar tus útiles, todo eso es el Estado. Todo eso no es el Estado, eso es tuyo. Eso le define cada gobierno, es una tasa. Se dice gratuita una parte, pero no la verdad es que es una tasa. En otros lugares, tú te vas a educación gratuita y entras a las 11 de la mañana, a los 11 años, y te vas a tu casa, te vas y no sales hasta las 4 de la tarde. O te quedas hasta el año, hasta la semana, toda la semana. Algunos dicen que no, eso está mal porque suspende a los padres. Pero hay educaciones así, son internados. Y los hacen los gobiernos. Hay gobiernos así, como hay empresas que también lo hacen por su cuenta. Dependerá de la forma como yo quiero financiar la función pública, ¿no? También, ¿cómo se hace? Mediante préstamos con cargo a una futura recaudación. Si usted tiene provisto una recaudación de tributos durante determinado tiempo y que eso se va a seguir haciendo en el tiempo, entonces, si hago una mejora de esa tributa, de ese servicio que estoy dando a través de ese tributo, de repente puedo conseguir más tributos y puedo pagar la recaudación o puedo ahorrar. Entonces, el ejemplo más común es un puente. Tengo un puente por hacer y por ese pasan 100 camiones todos los días. Esos camiones llevan mercadería que van a pagar su 10% al otro lado. Eso es tributación. Entonces, 100 por 10, tengo 1000. Pero si yo hago un puente, me va a costar 3000 y no me alcanzan los 1000 que tengo. Pido un crédito y hago un estudio, ¿qué pasará? Si hay un puente que no pasen 100, sino pase 2000 camiones, allá entonces, cuando tenga mi tributación, 2000 por 10 voy a tener con qué pagar ese puente que hice. Hasta así nos dan el préstamo, pues. Nos prestan con cargo a los tributos futuros. Así que cada obra que se hace significa que van a subir la recaudación. No es como nosotros pensamos, que yo vengo a vivir acá y que me pongan agua y desagüe. No, así no es. Es que alguien tiene que financiarlo. Eso significa que te pongo agua y desagüe y la gente va a trabajar más, va a producir más impuestos, van a pagar más impuestos. Esa es la intención. Entonces, así es como se financian el dinero para las actividades de los gobiernos. Bien, esas tres formas. Y la última es que lo obligan a todo el mundo a hacer el trabajo de la tarea comunal, ¿no? Obligaciones comunales de servicio público. Como decir, nosotros le llamamos una minca o minga, ¿no? Que ya lo hacían los incas, no vayan a pensar que es algo nuevo.
Ya se decía antes, trabajo comunal, servicio comunal. La gente va a servir a un trabajo gratis. Entonces, en mi tiempo había servicio militar obligatorio, el servicio voluntario de la Cruz Roja, y había el servicio voluntariado en educación, en la primaria, la alfabetización gratis. Todas las personas salía a tal fecha, salía a buscar a alfabetizar a una persona. Y con eso hacías méritos. En unas no pagabas y en otros estabas obligado. Algunos que hacían méritos tenían derechos para ingresar al sector público. Los que hacían a la Fuerza Armada, por ejemplo, tenían 5% de bonificación para ingresar a institutos del Estado y 5% en su currículum para trabajar en una entidad del Estado. Entonces, esos beneficios se van dando y lo van haciendo. Obligación y beneficios. Así hace la función pública. Así, con ese dinero es que se hace la función pública. Ahora, ¿cómo es que se puede hacer que la gente cumpla con eso? Entonces, también hay otro problema. Para cumplir lo prometido, los gobiernos pueden hacer lo siguiente. Primero, hay que disponer que todos los habitantes cumplan. Chao. Es como ahora, que si sale fuera de la hora, te cae una papeleta. Entonces, sí, todo el mundo se mete a su casa a tal hora, ya. Disponen todos. Igual así, en un momento determinado, hay terrorismo de emergencia, el gobierno dispone. Y así podría ser como todo el mundo sale a tal horario, vuelve a tal horario. En otros lugares del mundo hay cosas más feas, ¿no? Pero mientras más liberal, estas disposiciones son menos. Mientras más totalitario, las cosas están más complicadas, ¿no? Hay lugares sitios donde han habido que ya no están ahora esos países, en que se levantaba toda la gente a una hora y se acostaban a otra hora y almorzaban a una hora y salían a la fajín a una determinada hora a descansar, los de una edad a tal hora, de otra edad a tal hora, así, por edades. Así, tiempos de Roma, ¿no? Además de eso, se puede contratar a terceros para que hagan el trabajo. Yo puedo mandar a sacar un concurso y la gente hace el trabajo y le pagamos y se acabó. También puede ser que con los propios empleados el gobierno lo haga, que compre todo y él lo haga, como la desgracia ahora de las vacunas, ¿no? Que el gobierno lo compra todo. Es un problema grande. Pues para nosotros ha sido un lío. Otros lugares del mundo han dejado que todo el mundo traiga y se acabó. Nada de gobierno, ¿no? Antes solamente han puesto a ponerle vacuna a todo el mundo y se acabó. Que lo haga cualquiera. Y le cobra al gobierno después. Entonces, esas cositas lo pueden hacer. Todas estas cosas son legales. No son ilegales. Es lo normal. La forma como cada gobierno lo haga. El problema es la corrupción. Así pues. Porque yo puedo disponer que lo hagan y alguno se hace el loco y no lo hace. Como también contratos terceros y los otros no cumplen el trabajo o piden sobreprecios. O encargo a entidades del gobierno y ellos mismos no cumplen. Eso es la corrupción. Esto ya no es problema de lo que estamos pensando nosotros. Así cambiemos 50 modelos de gobierno, la corrupción está con la persona, no está con el gobierno. Es la persona la que hace el trabajo. Bien, estos trabajos tienen diferentes áreas. Son diferentes en el mundo. Ahora, ¿qué tipo de servicios públicos tenemos? Hay muchos, diferentes cada país, y vamos a tratar de explicar solamente los que pertenecen a nuestro medio o los que conocemos. Es un extracto muy concreto y los áreas de servicio público dependen de cada realidad de cada país. A eso se le llaman los sectores públicos. Mundialmente o internacionalmente se le llaman así. Primero veremos el sector defensa. El sector defensa es un sector clave o importantísimo, porque implica el cuidado de todas las cosas de la nación. Están ahí las relaciones exteriores, ¿no? La Fuerza Armada, el gobierno interior, los gobiernos locales, regionales y el gobierno interior prácticamente, el Ministerio del Interior. Para tener una idea clara más o menos de esto, voy a hacer un ejemplo figurado. Vamos a suponer que tenemos una casa, como cualquier persona, con nuestra puertita de lata y nuestro techo que está hecho de calamina. Pero antes de ver unas cosas, estábamos en el centro
y observamos unos televisores fantásticos, muy bonitos, que cuestan un mundo de dinero y que son circulares, ¿no? Enormes. Y pensamos, voy a ver mis partidos de fútbol ahí, ¿no? Y nos ponemos de acuerdo y lo compramos. Y lo llevamos a nuestra casa y lo instalamos. Y nos ponemos a ver algunas cosas interesantes. Qué bonito, ¿no? Precioso. Algunos vecinos vienen a vernos, mira lo que tiene, qué lindo. Algunos se quieren colar en la casa para ver las cosas del fútbol. Bueno, y termina eso y lo apagamos. Entonces, broma y en serio, vamos a comer un pollito para festejar, ¿no? Y nos vamos a la calle, echamos llaves, cerramos y nos vamos. Vamos alegres, contentos, disfrutamos de nuestro almuerzo, nuestra comida, y cuando volvemos encontramos que la puerta está torcida hacia afuera y que está abierta, y entramos a la casa y ya no encontramos nuestro televisor, que todavía no terminamos de pagarlo. Y es ahora decimos, ¿cómo es posible, no? Con los ladrones, el gobierno, hay que echarle la culpa a alguien, el gobierno, el municipio, la guardia, ¿dónde están? ¿No? Si es un buen gobierno te lo devuelven de repente, pero si no es un buen gobierno tampoco ni te lo devuelven, ni lo encuentran. Pero la pregunta más grande es la siguiente: ¿cuánto costaba tu televisor? ¿No? ¿Defensa? ¿No? ¿Y cuánto costaba la puertita de plata que tuviste y la calamina que habías puesto arriba? Y te das cuenta que en seguridad te invertiste casi nada respecto al valor que tú habías puesto dentro. Ah, así es la seguridad. Si tú vas a tener algo que vale, pues tienes que tener una buena puerta y un buen techo. Algo que te proteja, que las cosas adentro no se muevan. Que sí es cierto que la policía lo puede buscar, pero no es tu trabajo. Su trabajo era ver que haya los policías suficientes y los mecanismos de seguridad suficientes. Si no los tienes, los has perdido. Entonces, por eso es importante. En un país tenemos que preocuparnos de tener una buena defensa, porque podemos ser agredidos de cualquier manera. Podemos ser agredidos económicamente, tecnológicamente, poblacionalmente, por la inmigración, la migración, por el contrabando, por el narcotráfico, por último por la violencia de otro país o la sobreposición de otro país encima nuestro. Entonces sí es cierto, la defensa es un papel importantísimo, el más importante. No es cuestión de alguien que está formado nomás en una cuadra y parado, y no, es un complejo más grande, ¿no? Que tiene el manejo internacional, la Fuerza Armada de la Defensa y el gobierno de las personas, el control de las cosas en el medio. Esto es lo más difícil, lo más caro, porque para alguien que tiene cosas de valor, pues debe tener una buena defensa. Sumado a esto, el otro sector es el sector salud, que es un sector también clave, porque la salud va sobre las personas, y las personas son las que actúan y hacen los trabajos del sector público, los servicios públicos. Entonces, cuando hay buenos trabajadores, hay buena producción. Cuando hay gente de resistencia, no hay enfermedades. Cuando se han previsto las cosas, no hay mucho daño. El gasto en salud es mínimo. El problema de salud es que cuando se enferma la persona, no trabaja, no tributa, no estudia, no hace algo. Y el país deja de hacer, ¿no? Ahora nosotros podemos decirlo con conocimiento de causa. Hoy lo vemos, ¿no? La salud afecta a todito. No hay quien trabaje, no hay quien haga las cosas. Entonces, es carísimo. Y encima de eso hay que pagarla. Hay que pagar la medicina. Hay que pagar el servicio de salud. La prevención, la recuperación y al final la esterilización, si es que no se puede. Bien, entonces esa es la segunda fuente más importante, la forma el sector más importante. El tercer sector es el sector vivienda. En algunos países la vivienda está dentro de la salud, porque sin vivienda no hay salud. Entonces alguien que queda fuera del medio, sujeto al medio ambiente, muere o fallece. Acá nosotros somos un paraíso, no tenemos muchos problemas, pero en los países australes la cosa es bien complicada,
porque alguien se queda fuera de su casa o se duerme en la calle con el sol y termina ciego. O si alguien se muere en la nieve, bueno, termina con hipotermia, se muere. No es igual que nosotros, ¿no? Nosotros podemos pegarnos una ocurrencia esa y quedarnos dormidos en la calle, no pasa nada. Pero ese sector, ese aspecto de vivienda juega un papel importante, porque es para él y la familia. Entonces los servicios públicos no son para los que tienen dinero, es precisamente para aquellas personas que no tienen la vivienda. Entonces los países organizan mecanismos para darle vivienda a aquellas personas que no la tienen. En algunos lugares se le da un bono para que tiene un poco y puede hacer las cosas, como en nuestro país. Pero en muchos lugares del mundo, las viviendas no llegan para ser propietarios. En Europa, por ejemplo, usted no puede comprar una casa, tiene que ser un millonario. Así que lo más normal es que usted viva en una casa alquilada toda su vida, y de ahí su familia, y su hijo también. Va a alquilar a precios cómodos o módicos en una tasa pagada por el gobierno y en construcciones del gobierno. Las urbanizaciones son de los gobiernos, pero no se venden, se alquilan a un precio módico. Una casa que dura 300 o 200 años, ahí pueden haber vivido 5, 10 o 20 familias. Según su nivel económico, pueden ir cambiando de vivienda. Y hay diferentes tipos de vivienda, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Acá nosotros estamos en la práctica muy lejos de eso, ¿no? Muy lejos. Entonces la gente tiene que emigrar. ¿Y viene a dónde? A donde hay más seguridad, a las capitales. Pero debía tener vivienda en su lugar. Vivienda no solamente es la casa, sino que los servicios públicos. La luz, el agua, el teléfono, todas las instalaciones públicas, esa es vivienda. No solamente la casa nomás, sino casi todos los servicios. Sumado a esto, recién entonces hay que, en orden de importancia, las tres primeras puedes perder la vida, ¿no? En la siguiente es la forma de cómo vivir, cómo quieres vivir. Entonces para eso es la educación, ¿no? Que seguramente lo habrán visto o de repente va más adelante de cómo funciona un sistema educativo para hacer que las personas se integren y vivan bien y tengan la tecnología que se necesita para poder sobrevivir, porque uno quiere trabajar para vivir, usted y su familia. Eso hay que aclararlo bien, usted va a trabajar para sobrevivir usted y la familia que tiene o que va a tener, ya sea que si va a comprar o va a hacer empresa para usted y su familia. No es, no es que se queda así en el aire, las cosas son para sobrevivir en el mundo. Sumado a esto, después de entender esta parte de la educación que es motivo del curso, ¿no? Hay que darnos cuenta que para hacer todas estas tareas hay que movilizarnos para la vivienda, para el hospital, para el colegio, para el centro de trabajo. Entonces se necesita transporte y comunicación. En la medida que el transporte es fluido, los costos bajan en un país. Y mientras a medida que los costos son altos, es porque precisamente el sistema logístico no anda bien, ¿no? Eso es algo importante. La logística es importante, el transporte, los medios de transporte y las comunicaciones. Hoy, por ejemplo, la comunicación ha cambiado todo el sistema. Hoy tenemos clases virtuales y a distancia. No había eso hace tiempo. ¿No? Se ha mejorado bastante la educación. Ahora el profesor ya no puede traer su librito que lo guardaba escondido debajo del brazo o sus copias y con eso hacía su clase, ya no, ya. Porque el alumno tiene la posibilidad de leer eso y más cosas. Así que ya no puede uno llegar, el docente, a contarle el cuento de algo que él vio, ya no es así. El alumno accede a internet y ve más cosas que él. Ya hemos cambiado ahora, ya no somos profesores, somos tutores o somos guías, orientadores, ¿no? Porque el alumno tiene la capacidad de investigar enorme, más grande que el profesor. Entonces, esa comunicación, ven ustedes cómo lo cambia todo. Entonces, un país bien comunicado puede hacer buenos comercios, cosa rápida, ¿no? Y estos transportes de comunicaciones hay que precisar lo que son para las empresas y para las personas. No son para aquellos que tienen la facultad y la capacidad de hacer su transporte por su cuenta, no. Es para transporte público. Por eso es que la empresa no lo puede hacer, pero el gobierno da facultades
para que haya trenes, vehículos de transporte masivo, tranvías, líneas aéreas, todas esas cosas, porque el gobierno tiene interés que esto se mueva. Cuando esto se reduce, los costos aumentan, ¿no? Otra tarea importante, otra área de esta cuestión estratégica de un país, es la área de la producción. Algunos tienen ministro de otros países tienen agricultura, minería, industrias, como un montón, ¿no? Algunos creen que es más burocrático y otros menos, ¿no? Dependerá de cada país, ¿no? En algunos países grandes solamente tienen una secretaría, acá tenemos un ministerio por cada uno de ellos. Depende de la opción o la forma en que quieren gobernar, ¿no? Mientras más cosas hace el gobierno, más empleos públicos tenemos, ¿no? Lo hace el gobierno. Mientras más se encargan las cosas a terceros, menos empleos públicos. Bien, este metido de la producción tiene que ver con la agricultura, la minería, la industria y pueden haber otras más, ¿no? En nuestro caso, estas cosas deben ser tratadas de tal manera que la agricultura sea competitiva, la minería también, la industria también. ¿Para qué? Para que podamos exportar y para que haya trabajo, ¿no? Eso es importante, la producción. Si esto no funciona bien, no hay cómo comer, ¿no? Y por último he puesto la justicia. Sé que hay más, pero he puesto la justicia. ¿La justicia por qué? Porque ese servicio público de justicia hace que los inversores o las personas tengan confianza de que algo que se hizo va a quedar allí y no se va a mover. Y si usted hace un trabajo, un contrato, o tiene familia, sabe que no va a cambiar. No hay nadie que lo va a cambiar. Y que le van a dar siempre lo que corresponde, lo justo. Interesante. Porque cuando hay justicia, eso es bueno. Hay estabilidad. El riesgo país disminuye. La gente puede invertir. Usted puede sacar dinero y ponerlo a usar sabiendo que le van a devolver y que no va a perder. Alguien le va a garantizar que su dinero está ahí. Nuestro vecino del sur, ¿no? Y también otro país que no es vecino, pero está en el lado del Atlántico, es el que es en la Suiza de América, son los países más estables que tiene América del Sur. Porque para ellos, hace 400 años, desde el tiempo de España, no han cambiado los regímenes. Siguen haciéndose las mismas cosas. Así que alguien que tuvo español, que estuvo en esos dos países y tenía su vivienda, sigue estando en su familia. Ha sido negociado todo y lo tienen escrito, no se ha perdido nada. No ha habido alguien que lo cambió y sabes que usted fuera de acá y lo pongo. No había eso. Todos siguen vigentes. Hace 400 años tienen sus títulos de propiedad. No cambiaron para nada. No ha habido reformas de ese tipo. Así, reformas comerciales, reformas del agro. Para cambiar la propiedad, no. ¿No? Entonces vean ustedes, para que tengan la idea de lo que significa justicia. Cuando esa justicia es estable, usted puede llegar, invierte y sabe que su dinero no se va a mover. Que no va a llegar a un sitio que llegue usted, pone para 25 años y de repente el gobierno cambia la justicia. No, es que ¿sabe qué? Ahora la propiedad va a ser social. No, que ahora usted no va a tener esto. O que ahora la va a cambiar. O que va a cambiar tal empresa, ya no va a ser así, va a ser de otra manera. Si alguien pide un dinero prestado es para 20 o 25 años. Y si pone una empresa o un negocio o una casa, es porque está seguro que ahí va a estar su dinero. Y eso es su esfuerzo. Es el empresario. O usted mismo, ¿no? Sabe que puede hacer negocio. Lo que sí es cierto es que si eso no produce, allí sí hay que tomar medidas. Si alguien tiene empresas que no dan, hay que liquidarlas o hay que traspasarlas a otra persona. Lo hace cualquier gobierno, lo hacen los ingleses, los americanos, todo el mundo. Usted, su trabajo, su empresa no funciona, la declara en quiebra y la vende. Chao, no paga impuestos. Chao, se va. Como hay alguien que tiene un local enorme y no lo usa, viene el gobierno y lo saca a licitación y le paga a usted. Tiene usted su plata. Yo quiero que trabaje. Porque a los gobiernos les interesa que haya flujo económico. Esto que les decía, que de la familia vaya a la empresa y de la empresa a la familia.
y que paguen sus impuestos para darle los servicios. Entonces, así podemos hacer servicio público para todos, ¿no? Bien, esto te está una explicación sencilla que pretende, en cierto modo, resumir de repente algunos textos, pero de una forma muy práctica. Para eso, entonces, les ha diseñado una tarea a enviar para nuestros alumnos. Van en 4 tareas. La primera se trata de hacer una revisión en Internet, ¿no?, de los países que tienen gobiernos monárquicos, y que haga una pequeña lista. También otra tareita es buscar en Internet qué países son dictaduras, y que haga una lista. Y también otra más, que es buscar en Internet 10 países democráticos y señalar qué tipo de democracia tiene. A la suerte, al azar, el que más guste. Y luego usted, con esa simpleza que es costumbre en el alumno universitario, defina 2 países de elección y señale cuáles son sus diferencias, cómo son sus formas de estructura de gobierno. Y los explica. Eso lo envían y lo vamos a discutir en aula para poder afirmar o reafirmar lo que acabamos de conversar. No se olviden que hay que seguir las normas ZAPA para poder hacer esta información. Bien, eso es todo lo que tengo por ahora y discúlpenme que de repente, o como de costumbre, las cosas complicadas son fáciles de decir en bonitas palabras, pero llevarlo a cabo no es tan sencillo. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Lo que acabamos de ver ahorita es la teoría. En la práctica hay un mundo. La hacen personas que tienen cosas buenas y malas y que están sujetos a actitudes y a controles. Por eso es que cuando la justicia funciona, las personas se ordenan. Pero cuando la justicia no funciona, hay desorden, hay caos y no se puede confiar. Entonces no se trata del modelo económico, ni tampoco se trata de la estructura de gobierno, ni se trata de la forma en que toman las medidas, no, se trata de las personas, los valores y un sistema de justicia que respete esos valores. Muchas gracias y disculpen la demora.